al libro de Job. Job, capítulo número 30. Es una porción difícil, créame, difícil. A veces pienso, Señor, ¿me meto yo en estas camisas grandes o tú me metes en estas camisas grandes? Pero le pido al Señor siempre que me ayude y creo que hasta este día no me ha abandonado en el púlpito. Verá qué tremendo es estar en el púlpito y saber que lo que se va a compartir es bien difícil. Y le pido al joven que lo tome con un espíritu afable, que lo tome con un espíritu de mansedumbre y de paz, la palabra. Amén. Y usted y yo como padres, preocupémonos. Dice así el capítulo número 30, quizás solo para que no esté mucho tiempo parado, vamos a leer hasta el versículo 10. Dice así la palabra: pero ahora se ríen de mí los más jóvenes que yo, a cuyos padres yo desdeñara poner con los perros de mi ganado. ¿Y de qué me serviría ni aun la fuerza de sus manos? No tienen fuerza alguna. Por causa de la pobreza y del hambre andaban solos. Huían a la soledad, al lugar tenebroso, asolado y desierto. Recogían malvas entre los arbustos y raíces de enebro para calentarse. Eran arrojados de entre las gentes, y todos les daban grita como tras el ladrón. Habitaban en las barrancas de los arroyos, en las cavernas de la tierra y en las rocas. Bramaban entre las matas y se reunían debajo de los espinos. Hijos débiles y hombres sin nombre, más bajos que la misma tierra. Y ahora yo soy objeto de su burla y les sirvo de refrán. Me abominan, se alejan de mí, y aún de mi rostro no detuvieron su saliva. Amén. Padre, ten misericordia de nosotros, por favor, porque somos padres y tenemos hijos, Señor. Somos padres. Sé propicio, Señor. Oramos, bendito Dios, para que los adultos y los jóvenes consideremos como el testimonio, Señor, que los jóvenes que tú les has hablado y traen algo bueno, así queremos también nosotros recibir algo bueno en esta tarde. Señor, si estamos aquí reunidos es porque estamos dispuestos a pagar el precio, y hemos pagado precios por estar en tus caminos. Señor, bendícenos con tu palabra, bendice a todo aquel que busca esta palabra, bendice a nuestras familias y a nuestros hermanos fuera del país, por favor, en el nombre de Jesús, y a aquellos que estén con nosotros conectados en esta hora. Amén, Señor, y amén. Pueden sentarse, hermanos. Quiero decirle que me es difícil siempre, nunca me ha sido fácil hablar sobre padres e hijos. Nunca me ha sido fácil. Primeramente porque soy padre, lógico, y eso significa que tengo hijos, normal, ¿verdad? Entonces, pero no solamente por ser padre, sino por el hecho de que tampoco soy yo el ejemplo o la perfección, es todo lo contrario. Entonces, eso me hace a mí difícil que yo comparta algo que sé que también va conmigo. Entonces, sin embargo, no me detiene eso, no me detengo. ¿Por qué? Porque pienso y considero que es una bendición aprender la palabra de Dios. Tengo el valor de hacerlo porque no vengo a hablar de mí ni de mi familia. Vengo a hablar de la palabra de Dios. Y quiero decirle que, especialmente al joven, antes de cualquier enseñanza que inicie, quiero decirle al joven
que aprenda sabiduría. Jamás se burle de los adultos. Usted no sabe muchas veces, como joven, qué es lo que está haciendo. El último versículo que leímos, tremendo con lo que termina, es todo el capítulo, pero no quería que usted estuviera mucho tiempo paradito. Ya es nuestro segundo culto del día y algunos ya podemos sentir algún cansancio. Pero cuando dice, y aún de mi rostro no detuvieron su saliva, significa que él recibió esputos. Como el Señor Jesús, que son de las aplicaciones que tendría que darle más adelante, pero no creo que lleguemos ahí por falta de tiempo. Al Señor lo escupieron. Mire, qué tremendo, hermano. ¿Y por qué le estoy diciendo esto, joven? Porque tú no sabes a quién o de quién te burlas o señalas o le faltas el respeto. Y tú no sabes, como en el caso de Job, cómo puede cambiar la situación. Y aparte de ello, deberías de percatarte primero si tienes en todos los sentidos la solvencia para poderlo hacer. Y te darás cuenta que no tienes solvencia ni siquiera en cuanto a la naturaleza, porque eres un joven y eso no te permite ni señalar, ni juzgar, mucho menos burlarte de las personas adultas, porque es una falta de respeto en aquellos tiempos hasta el día de hoy. Nosotros nos quedamos con la boca abierta viendo la mala educación de nuestros jóvenes en su gran mayoría. Son muy pocos los que uno admira. La gran mayoría son irreverentes, son mal educados, son no sé qué otros calificativos que usted bien los conoce, y no podemos hacer absolutamente nada. Pero eso significa que hay un origen. Y qué triste es saber que no solo es un origen, sino que también hay un final. Fíjese que en el caso de Job, el tema que tal vez no sea el adecuado, pero yo le he puesto, los jóvenes me vituperan. Es tremendo cuando uno siente ese desprecio del joven. Es bien duro cuando un joven lo señala a uno, lo juzga a uno. Es bien duro porque uno sabe de que este joven todavía no ha comenzado a vivir y se ha atrevido a juzgar. Esto significa que no conoce la vida. Esto significa que no sabe lo que es el caminar en este mundo. Acaba de nacer, todavía tiene olor a leche materna. Y esto se debe a que nosotros los padres hemos fallado. Fíjese que tremendo, porque aquí encontramos a malos padres. Hay momentos en que Job habla de los padres y hay momentos en que está hablando de los jóvenes. Por ejemplo, cuando comenzamos a leer en el versículo, en el 1 habla de los padres de los jóvenes. Y tremendo, porque mire, voy a tratar la manera que usted comprenda quiénes eran los padres de estos jóvenes que se burlaban de él y que hasta escupían y se apartaban y hacían una infinidad de cosas que tendríamos que ver otras partes de Job para podernos darnos cuenta. Pero qué tremendo, porque estos padres de estos jóvenes, ya va a ver usted quiénes eran y cómo Job fue con ellos. Y estos se levantan contra Job. Entonces, habla Job de estos malos padres. Y lo terrible aquí que sus hijos son y serán peores que sus padres, que ellos. Si los padres eran malos, sus hijos eran peores. Y es natural, es normal, es muy mínimo el porcentaje de excepción. Pero si mi padre es malo, yo soy peor que mi padre. Y qué tremendo, porque en Cristo Jesús tenemos nosotros la oportunidad, pero lamentablemente no estamos atentos
o sencillamente no hemos nacido de nuevo, en el sentido de que no nos ha amanecido, porque cuando vengo a Cristo y empiezo a conocer su palabra, yo veo que mi padre no es el ejemplo para mí, pero yo tengo que superar a mi padre, porque eso me demanda a mí el Señor, porque tengo una nueva naturaleza. Entonces sí puedo, pero a veces nosotros vemos en el Señor que los hijos no pueden superar a sus padres. Y se cumple como en este caso del libro de Job que estamos hablando. Sus padres fueron malos, pero estos han salido perversos, han salido peores, han salido con una cuarta más, porque traen todo el potencial de sus padres y todo lo que ellos le están añadiendo en la vida. Amén. Y fíjese que el capítulo 30 comienza, pero ahora. Aquí hay una repetición, no sé si usted lo notó, en el versículo 1, en el versículo 9 y en el versículo 16 que no leímos, encontramos nosotros esta repetición. Pero ahora acentúa el tema de una forma eficaz al ir Job contrastando el oscuro presente y el turbulento con el pasado el pasado pacífico es la palabra. Y el pasado pacífico habla de su momento oscuro y turbulento y es contrastado con su pasado pacífico. Porque fíjese que en el versículo 1 dice, pero ahora se ríen de mí. En el 9 dice, y ahora yo soy objeto de su burla. Y en el 16, y ahora mi alma está derramada en mí. Mire cuántos, pero ahora. Y a mí me llamaba mucho la atención el comprender, pero ahora. Y qué tremendo, hermano, y quiero decirle algo, cuando usted de alguna manera, no tanto porque lo ha vivido, sino porque hoy en Cristo usted comprende de una forma increíble la palabra de Dios, que cuando usted la lee, hay un poder que se mueve en su interior, o hay un entendimiento, y lógico es el Espíritu Santo que está en nosotros, que nos hace entender y comprender las cosas. Y de alguna manera nosotros lo hemos vivido. Y es tremendo cuando usted, hermano, también de alguna manera, porque no quiero en ningún momento compararme ni compararlo con Job, porque no llegamos a su estatura, ni tampoco llegamos a su peso. Es imposible que nosotros tratáramos la manera de decir que igual que a Job, no, parecido a Job, cuando usted como hombre, como lo que haya sido como padre o como pastor o como líder o como hermano en Cristo o como amigo de alguien de la familia, cuando usted se vuelve prácticamente familia de otras personas, y tremendo cuando usted comienza a recordar cómo usted era antes con esta gente y ahora esta gente, cómo usted lo trata. En lo humano, de alguna manera lo he vivido. Y a la gente se le olvida lo que se ha hecho. En el Señor he encontrado mayor ingratitud. Porque podría decirle a muchas personas, ¿se acuerdan cómo ustedes vinieron al ministerio? El ministerio no es mío, el ministerio es del Señor. De lo que les he hablado no es mío, es del Señor también. Pero eso no significa que no debe de haber gratitud en la oveja. Si el Señor por hacerlo nos bendice, o acaso el apóstol Pablo hablando de no quisiera eso tocarlo, pero hablando por ejemplo de las cosas materiales en su primer carta a los Corintios capítulo 9, que acaso Pablo no les dice, si nosotros hemos sembrado en ustedes lo espiritual, ustedes no creen que nosotros deberíamos de cosechar lo material de ustedes, ya que ustedes no nos pueden dar nada de lo espiritual. Y es tremendo cuando usted ha dedicado su vida, y no solo su vida,
Se lo voy a poner de esta manera en el aspecto secular. Hay gente que hemos puesto el ejemplo de que por apretar un tornillo cobró $100. Y cualquiera dice, no, pero mire, disculpe, pero si no le hizo nada. Sí, pero nadie sabe qué tornillo es el que hay que apretar. Y para poder saber yo cuál era, pasé 5 años en la universidad estudiando. Así que alguien me contó, y lástima que no está, alguien me contó que le reclamó a esa persona y le dijo, mira, le dijo, ¿y por qué me cobra $100? Explícame por qué. Y dice que le dice, mira, le puso en la factura, $1 por el tornillo que apreté. Y $99 por lo que me costó saber qué apretar. Nadie quiere pagar. Entonces, cuando el ministro da su vida por la oveja, hermano, el hecho de que, imagínense a cuánta gente, hablo de las personas como estos, no de todas. Yo espero que usted sea maduro en lo que estoy yendo. Entonces, cuando una persona viene y es liberada, ¿y qué precios se pagan para poder liberar? ¿Y qué tiempo se tarda uno en aprender y en ser enseñado para poder liberar? Si todo el mundo hoy huye de la liberación. Hay ministerios que jamás tocan el tema. Y no porque los pastores no sepan que uno de los principales ministerios de Cristo fue la liberación del alma. Los 4 evangelios hablan de los posesos y de las liberaciones de estos posesos. Y ahora uno es su enemigo. El que los liberó de algo que ningún médico, ninguna ciencia, ninguna medicina, ninguna terapia los podía liberar. Y son enemigos de uno. Y son personas que han hablado lo peor de uno. Y personas que uno los ha pastoreado durante toda su vida se vuelven sus enemigos. Yo no le estoy diciendo de que no hay una justificación. Y estoy hablando de que usted comprenda como persona, como joven, como hijo, como oveja. No porque lo merecemos, sino porque no solo hay un origen el por qué usted lo hace, sino que se expone a un final. Ese es el problema, ese es mi desgalillarme, esa es mi intención, ese es mi esfuerzo. No que me respete, no que yo valgo, no que su padre sea respetado por usted. No, es donde usted va a llegar. Ese es el problema. Es como el jefe le dice casi todos los días al subalterno, mira, por favor, hace bien las cosas. Ay, que hostiga mi jefe. Mira, deberías de venir un poco más temprano para que te alcance, porque eres muy lento. Ay, que hostiga este jefe. El jefe no es tanto porque lo haga, sino porque lo va a tener que quitar. El fin es ese. Te voy a quitar. Porque le estoy mandando un mensaje y no lo entiende. Entonces ve, hermano, se da cuenta de que, joven, no es el problema de hostigarte, sino hacia dónde te estás dirigiendo. Si le faltas el respeto a tu padre, no lo hagas porque eso te va a cortar tu vida. Pero es mal entendido. ¿Me estoy dando a entender? Fíjese que en el capítulo 29, yo lo voy a leer rapidito, pero porque tenga un contexto el pero ahora. Dice el 1, volvió Job a reanudar su discurso y dijo, ¿quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba? ¿Cómo hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad? ¿Cómo fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda? Cuando aún estaba conmigo el Omnipotente y mis hijos alrededor de mí, cuando lavaba yo mis pasos con leche y las piedras me derramaba río de aceite, cuando yo salía a la puerta a juicio y
y en la plaza hacía preparar mi asiento, los jóvenes me veían y se escondían, y los ancianos se levantaban y estaban de pie. Los príncipes detenían sus palabras, ponían la mano sobre su boca. La voz de los principales se apagaba y su lengua se pegaba a su paladar. Los oídos que me oían me llamaban bienaventurado, y los ojos que me veían me daban testimonio, porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y al corazón de la viuda yo daba alegría. Me vestía de justicia y ella me cubría. Como manto y diadema era mi rectitud. Yo era ojos al ciego y pies al cojo. A los menesterosos era padre, y de la causa que no entendía me informaba con diligencia, y quebrantaba los colmillos del inicuo, y de sus dientes hacía soltar la presa. Decía yo: en mi nido moriré, y como arena multiplicaré mis días. Mi raíz estaba abierta junto a las aguas, y en mis ramas permanecía el rocío. Mi honra se renovaba en mí, y mi arco se fortalecía en mi mano. Me oían y esperaban, y callaban a mi consejo. Tras mi palabra no replicaban, y mi razón destilaba sobre ellos. Me esperaban como la lluvia, y abrían su boca como a la lluvia tardía. Si me reía con ellos, no lo creían, y no abatían la luz de mi rostro. Calificaba yo el camino de ellos, y me sentaba entre ellos como el jefe, y moraba como rey en el ejército, como el que consuela a los que lloran. Pero ahora, y eso que no ha hablado grandes partes donde vemos la bondad, la entrega, hermano, él era como un padre, él era como un príncipe, él era como un rey, él era como el padre de los huérfanos, como el marido de las viudas. Pero ahora, qué tremendo. Y óigame, ¿y por qué Job estaba así? Usted lo sabe por qué estaba así. Era Dios quien lo había permitido. Pero ahora, ¿por casualidad usted no ha vivido eso? Nunca se me olvida a mí cuando, no sé si sobre esta porción lo habrá dicho el hermano Waldo, cuando decía, si hasta los de galería. ¿Se recuerdan hace unos 10, 12 años? Hasta los de galería se levantan cuando a uno lo quitan, cuando a uno lo han degradado, cuando a uno le han bajado el grado en el trabajo o la posición, o le bajan el sueldo, y por no decirle andate, y uno no se va porque ni modo, tiene necesidades. Y ahí hasta los que, no quiero decir lo que hacen, no quiero ofender a nadie que me pueda oír, pero hasta el que da bien el parqueo le dice a uno, no, ahí no se ponga. Hasta que esté en el ascensor, mira, ahí están las gradas. Es duro. ¿Por qué? Porque saben lo que le ha pasado a uno. Y ellos se sienten seguros. Y no se ponen a pensar que dentro de unos días seremos el dueño de la empresa. ¿O acaso este hombre Job no llegó a tener más que antes? Ahora yo me pregunto, ¿qué les habrá pasado a estos jóvenes? Tenga paciencia. Tenga paciencia. Lloremos hoy. Mañana reiremos. El rey de los consejeros ha venido a ser el refrán de los necios. El favor amistoso de Dios se ha tornado en crueldad, según él, por la situación en que está viviendo. Entonces, lamentablemente este capítulo comienza con un melancólico, pero ahora. Había vivido un gran honor, pero ahora había caído en desgracia y era vilipendiado incluso por los más viles. Así es. Esta es una verdad, esto se vive. Tanto como antes había sido engrandecido, incluso por los más nobles. Ya lo leímos en los primeros versículos hasta el capítulo 14. Así como había
sido levantado, así había sido descendido. Así como había prosperado en lo material, así mismo, en esa misma proporción, también en lo negativo, había llegado a la máxima expresión de pobreza. No tenía ni dónde caer muerto, como decían nuestros viejos. Había gozado de grandes comodidades, pero ahora era una carga para sí mismos. Oiga, había gozado de grandes comodidades, pero ahora era una carga para sí mismo. Mire el versículo 15. Se han revuelto turbaciones sobre mí y combatieron como viento mi honor, y mi prosperidad pasó como nube. Había disfrutado por largo tiempo de buena salud, pero ahora estaba enfermo y dolorido. O sea, estaba enfermo y sufriendo. Mira qué difícil. Antes gozaba de la intimidad de Dios, pero ahora se había cortado su comunicación con el cielo. Y esto los jóvenes no lo sabían, que no se había perdido la comunión con Dios por él, ni tampoco que estaba en desgracia por sí mismo, ni tampoco porque había perdido todo por él, sino porque el omnipotente estaba sobre el asunto. Por eso hay que tener cuidado, por eso hay que mantener siempre respeto. Por eso, tremendo hermano, y jamás voy a dejar de decir esto, porque es una verdad para el que tenga oído. Miguel no se atrevió a proferir palabra contra Satanás, contra el diablo. No se atrevió, oiga, no se atrevió a proferir palabra de maldición. Y qué tremendo, nosotros no entendemos esto. Y nos atrevemos a proferir palabra de maldición contra quien nos ronca la gana. Por eso les digo yo, respetemos las autoridades, no importa quiénes sean. No acarreemos maldición. Respete, quédese callado, no opine. Peor, no haga chiste. Porque no sabemos ni quiénes somos ni a quién juzgamos. Y ya voy a llegar al punto donde quiero que veamos qué clase, cómo eran estos jóvenes y cómo eran sus padres. Al compararlos, fíjese que en el estado en que se encontraban, en el que se encontraba Job, el estado en el que se encontraba Job, no había peor estado que ese. No había otro peor que ese, no lo había. Sin embargo, ellos no comprendían que aún en ese estado Job estaba mejor que ellos y que sus padres. Y qué tremendo es no entender esto. Espero que los jóvenes estén comprendiendo. Yo le pido al Señor que les dé sabiduría para que entiendan esto. Joven, el camino es largo. Joven, no has comenzado ni siquiera a tomar decisiones. Joven, ni siquiera has comenzado la vida. Joven, ni siquiera has comenzado el matrimonio. Joven, ni siquiera has comenzado la familia. Joven, ni siquiera sabe lo que es vejez. Y si tienes canas es por herencia, pero no por la vida. No hablo de esas canas, pero no sabes todavía lo que es tener canas. En el versículo 20, clamo a ti, hablando de que se había cortado la comunión con Dios, del 20 al 22, clamo a ti y no me oyes, me presento y no me atiendes, te has vuelto cruel para mí, con el poder de tu mano me persigues, me alzaste sobre el viento, me hiciste cabalgar en él y disolviste mi sustancia. Mire qué tremendo lo que aquí estamos viendo. Él gozaba de la intimidad con Dios, pero lamentablemente ahora su comunicación con Dios se ha cortado. Se había prometido larga vida, pero ahora la muerte llamaba a su puerta.
él en el capítulo 29 encontramos que se le había prometido larga vida. Y mire lo que dice el versículo 23. Porque yo sé que me conduces a la muerte y a la casa determinada a todo viviente. Yo sé, al verse en esa situación, y no solo esa situación, sino ver ese panorama que lo rodeaba de gente vil. Hermano, oiga, no entremos a ese tipo de gente, que somos viles. Todo lo que le he dicho anteriormente, joven, es para que no te conviertas en un vil. No te conviertas en un vil. Y eso le hizo creer a Job que el Señor lo estaba conduciendo a la muerte. Y usted sabe que ahí no era el fin de Job. Cuando llegó el tiempo de su restauración, llegó a estar mejor y más fuerte que cuando comenzó la prueba. Y esa sí era prueba, no era trato, era prueba. Le estaban demostrando al infierno que aún los humanos en su estado caído pueden honrar a Dios. Sin embargo, una cosa le daba algún alivio. Qué importante tener solvencia. Mire todo lo que he dicho. Sin embargo, una cosa le daba algún alivio: el testimonio de su conciencia de que en medio de su prosperidad siempre había tenido compasión del necesitado y le había tendido su mano bienhechora. Esa solvencia le daba alivio. Mire lo que dice el versículo 24 y 25. Estoy en el 30, es que me pasé el 31. 25 le dije, ¿verdad? 24. Mas él no extenderá la mano contra el sepulcro. ¿Clamarán los sepultados cuando él los quebrantare? ¿No lloré yo al afligido? Y mi alma no se entristeció sobre el menesteroso. Oiga esto, hermano. Aquellos que le hablo de la ingratitud, Señor, que no lloré con ellos. Señor, que no sentí el dolor con ellos. ¿Y por qué ahora que estoy en la situación al revés a la de ellos? ¿Por qué ellos no lloran conmigo? ¿Y por qué ellos no sienten lo mismo que yo sentí por ellos cuando yo les daba de comer porque no tenían? Ahora que yo no tengo, ¿por qué no me pueden dar ellos de comer a mí? Cuando yo tuve misericordia y compasión de ellos y comprendí su situación, ahora que yo estoy en el problema, ¿por qué ellos no pueden hacer lo mismo conmigo? ¿Por qué nosotros sí podemos darle la oportunidad a todo el mundo? ¿Y por qué el mundo a nosotros no nos da la oportunidad? Es duro. Yo no quería subir, estaba leyendo el versículo del capítulo 29. Increíble, Dios me puso en mi corazón, lee el capítulo 29. Y te vas a dar cuenta y vas a comprender mejor el pero ahora. Y de la ingratitud de la gente. Y mi alma no se entristeció sobre el menesteroso. Tremendo, ¿verdad? Job se queja de la gran desgracia en que había caído desde las alturas de su honor y de su reputación. Aduce dos circunstancias que agravan grandemente su aflicción. Y aquí empieza lo interesante y lo importante de la clase de gente que se burlaba de él y hasta lo escupieron. ¿Qué necesito yo como para llegar a escupir a alguien? Entonces, no solamente en lo literal, porque yo lo puedo escupir a usted sin que sea literal la escupida. ¿O acaso no fue el ejemplo que acabo de poner, no lo hizo María con Jehová?
cuando dijo de que quién era Moisés, que acaso solo por medio de él puede hablar Moisés, y que también nosotros no somos líderes. Y que dijo el Señor: ¿qué le pasa a la hija que escupe la cara del padre? ¿Se recuerdan? Sí, amén. Ah, gracias, yo pensé que se me habían dormido. No, ¿verdad? No. Sí. Hermano, mira, no estoy molesto ni nada parecido, estoy bien tranquilo, y lo único que yo me emociono con esto. Oiga, no vaya a creer que alguien me ha dañado. No. Tengo solo perfectos aquí. No tengo problemas con nadie ahorita. Le hablo de un pasado. Tengo mucha gente en un pasado. Aduce dos circunstancias, o sea, dos razones, ¿verdad? Dos circunstancias que agravan grandemente su aflicción. La baja calidad de los que le afrentaban. Es increíble cuando usted siente que un nadie se levanta contra usted. La baja calidad, la baja clase. De los que lo humillaban, de los que se burlaban, de los que lo señalaban. Pues se reían de él, ¿quiénes? Los hombres más viles. ¿Qué es vil? Vil es bajo o despreciable. Ese es vil. Bajo o despreciable. Ese es el hombre vil. Eso eran los que se atrevieron. Y usted, si leyera todo lo que este hombre era, el capítulo 29 que leímos es muy poco para todo lo que ese hombre era. Solo porque no podemos leerlo, esa cantidad de versículos. Pero oiga esto, no solamente a los que están, como le dijera, bajo o despreciables, sino esto, se aplica, ¿quién es vil? Estoy en quién es vil. Se aplica a la persona que falta o corresponde mal a la confianza que en ella se pone. Qué terrible. La persona que falla, que falta a la confianza que se le ha dado, que se le ha tenido, y se levanta, esa es una persona vil. Y a veces se preguntan, ¿por qué no salen de esa miseria y de esa desgracia? Y triste, porque pueden venir enseñanzas a sus vidas y no entienden y no la agarran que Dios les está hablando. Porque dígale usted a un malcriado que es maleducado y no se lo va a aceptar. Y también despreciables, desestimados y tenidos en poco. Ese es el despreciable. O sea, y despreciables de la gente. Eran más jóvenes que él. Y aquí no se está refiriendo a Elifaz, Bildad y Zofar, sino que se está refiriendo a ese tipo de jóvenes. Fíjese que anteriormente los ancianos se ponían de pie ante él. Lo leímos en el versículo 28 del capítulo 29. Los ancianos se ponían de pie ante él. Ahora no solamente mis inferiores en edad, los que me deben reverencia. ¿Y qué reverencia es la que se le debe dar? Yo quiero que me pongan ahí Levítico 19:32. ¿Qué reverencia? Oiga, se voy a mencionarle algo que decía la ley en cuanto a los viejos, en cuanto a los ancianos. Oiga, hermano, qué tremendo. Lea conmigo y delante de las canas te levantarás. ¿Qué hacían los ancianos cuando él llegaba? Se levantaban, pero no eran los viles de lo que se está hablando, sino ver la calidad de hombre que él era, la posición que él se había ganado y que Dios le había dado.
Delante de las canas te levantarás. ¿Por qué les digo a mis hermanas ancianas? No se levanten, por favor, no se levante. Déjeme que yo me agache. Ellas se levantan porque ellas piensan más en mi espalda, pero porque soy su pastor. Porque las canas que ellas reconocen no son físicas. Pero yo, aunque no lo supiera de la ley, pero por mi niñez me enseñaron que al mayor, al anciano se le debe de respetar, se le debe de ayudar, se le debe dar el asiento. Agacharse en lugar de ellos. Es una naturaleza, no ha habido una ley. Sin embargo, el Levítico dice, delante de las canas, ¿y quién dio esa palabra? Jehová. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios. Oiga, hermano, estos viles eran carentes del temor, eran carentes de respeto y carentes de reverencia. ¿Y quiénes son responsables ante esto? ¿Por qué uno es malcriado? ¿Por qué uno es irrespetuoso? ¿Por qué uno es irreverente? Porque nuestros padres no hicieron una buena labor en nosotros. No le tenemos temor a Dios. Tremendo. Yo quisiera, hermano, llegar a las últimas de estas consecuencias. Yo sé que no se puede. Por lo menos yo no puedo, hermano. Quisiera decirle 3, 4 cosas y llegar al final, y de seguro lo que sí estoy seguro es que no lo van a comprender. Entonces, ahora no solamente mis inferiores está diciendo, en edad, los que me deben reverencia, sino hasta los viles y bastardos se escarnecen de mí. Lo opuesto de lo que dice el 29-24. Si me reía con ellos, no lo creían. Imagínense qué tremendo. Y no abatían a la luz de mi rostro. Entonces los orientales se resienten hondamente por cualquier indignidad de parte de los jóvenes, quienes deberían haberles guardado respeto por su edad y carácter. Esto es delicadísimo en los tiempos bíblicos. Y eso se ha perdido. Antes había un poco en nuestra cultura. Eso se ha perdido. Hoy los jóvenes ni lo saludan a uno. Hoy los jóvenes ni siquiera dicen con permiso. No digo que no hay, ¿cómo no? Esos son porque tienen padres anticuados. Dicen con permiso, buenas noches. No dicen así, no, buenas noches. Al nomás aparecer, buenas noches. Tienen padres cuadrados. Tienen padres estrictos. ¿Me estoy dando a entender? Ahora, ¿quiénes fallamos? Ahora, ¿cómo dejamos a nuestros hijos? ¿Cómo dejamos a nuestros hijos? Hermano, los que estamos de esta generación que fuimos enseñados de esa manera y que lo he comprobado bíblicamente, que nuestros padres hicieron lo correcto, eso no significa que ya no lo voy a hacer yo. El hecho que sus compañeros no saluden, usted salude, hijo. El hecho que su vecino ni siquiera diga buenas noches, usted sí saluda a los papás de él. Somos nosotros los padres los responsables de eso. Amén. Yo quiero que me pongan el versículo número 1. Aquí yo creo que tengo unos 10 minutos, ¿verdad? Gracias. El 100% me apoyó. Quiero que me pongan la BLS, pero ahora se ríen de mí los más jóvenes que yo, a cuyos padres yo desdeñara poner con los perros. Oiga, a cuyos padres yo desdeñara poner con los perros de mi ganado. Mire, los viles, los padres de los viles, ahí está hablando de los padres de los jóvenes. Mire, ¿quiénes son los padres de esos jóvenes? Y dice él, eso quiero que me lo ponga en la otra versión, tal vez lo vamos a comprender de una mejor manera.
Yo sé que se tarda un poquito, pero vale la pena. Y si no, la DHH. Oiga, dice, ahora resulta que soy la burla de unos chiquillos. Y oiga, hoy lo que sigue es en relación, ¿quiénes eran los padres de estos niños en el tiempo que él estaba bien? Dice, yo ni a sus padres les confiaría el trabajo de mis perros ovejeros. Oiga, qué tremendo. Los padres de ellos. O sea, ¿quién es Job? ¿Quiénes son los padres de estos jóvenes? ¿Y qué están haciendo estos jóvenes con Job? No sé si hay otra versión ahí de las que le pedí. Sí, por favor. Dice, pero ahora se ríen de mí. Muchachos más jóvenes que yo, cuyos padres no hubiera yo aceptado para estar con los perros que cuidaban mis rebaños. Y fíjese, hermano, que no llegaban ni siquiera a ese nivel de poder estar con los perros. Y él dijo, yo no quise a esos padres de estos jóvenes viles, yo ni siquiera los quise poner a que estuvieran juntos a los perros. ¿No cree usted que si estos jóvenes fueran sabios, prudentes, entendidos, hubieran reconocido, ese señor fue una maravillosa persona con mi padre que ni siquiera lo merecía? ¿Y qué estaban haciendo estos jóvenes con Job? Hermano, ¿a qué quiero llegar? A que nosotros estemos conscientes que muchas veces de los quienes nos burlamos, nosotros no le llegamos ni a las plantas de los pies. Me recuerdo, y esto fue hace poco y lastimosamente no está el hermano que oyó esto, porque él me dijo, ay hermano pastor, qué bueno que se lo haya dicho, me dijo, porque vino este hermano que ni está ya en los caminos del Señor, y me dice, es que mire, me dijo, y hizo pedazos a un pastor, pero lo hizo pedazos. Oiga hermano, a un pastor, y él ni siquiera se congrega ya. Con el contexto de lo que he compartido, quiero que me lo comprenda. Entonces yo oí cómo lo descuartizó al pobre pastor, ¿verdad? Y yo no me molesté, no se lo dije con enojo, sino que lo sentí como del Señor, como que el Señor me dijo, decirle esto. Él necesita un alto ya. No sé cuántas veces lo ha hecho y quizás nadie tenía el valor para decírselo. Pero lo hice con guianza porque si no el hermano, el que no es ni hermano, pues, pero el hermano me hubiera sonado a mí. Entonces vengo yo y le dije, ¿le puedo decir algo? Le dije. Sí, por favor, me dijo. Gracias, dije yo, me dio el derecho. Pero fíjese que usted está peor que él, le dije. ¿Por qué? Me dijo. Porque fíjese que por lo menos ese hombre está tratando de servirle a Dios y usted ni siquiera se congrega, le dije. Usted ni siquiera hace ni el 0.25% de lo que ese hombre hace, le dije. Cuando usted haga algo por el Señor, hable, le dije. Hoy no puede hablar. ¿No se ha fijado que el que ni se congrega nos hace torta? Ni se congregan. No son ni cristianos y nos hacen pedazos. Los perros eran aborrecidos en el tiempo de la época esa, en ese tiempo bíblico que estamos mencionando. Pero la gran mayoría eran tenidos como animales inmundos. A eso se refiere primero de Samuel 17:2 y Proverbios 26:11, como animales inmundos. A esto no se les permite entrar en casa, y también a los ovejeros. Y Job dice, yo a los padres de ellos que no tenían ni la capacidad para hacer ayuda con los perros, yo no me atreví ni siquiera a estar
a permitir que estuvieran ellos con los perros. O sea, si los bendije y no los puse a trabajar con los perros. Imagínense qué tremendo eso. Entonces, no se les permitía entrar en las casas, sino que merodeaban por las afueras. Y los que eran inmundos, o sea, aquellos que eran libres, estos vivían de las basuras. Y esto lo habla el 59:14 de los Salmos. Entonces sus padres, está hablando Job, sus padres, mis contemporáneos, eran tan viles y hambrientos que a pesar de eso, yo no hubiera querido que se asociasen con mis perros ovejeros, menos ponerlos con ellos. Si sus padres no pudieron serme de provecho, versículo 2, mire qué tremendo, si sus padres no sirvieron de provecho para mí, en el versículo número 2 dice así, ¿y de qué me serviría ni aún la fuerza de sus manos? ¿Y de qué me serviría ni aún la fuerza de sus manos? No tienen fuerza alguna. ¿Qué quiere decir esto la palabra? Los padres de estos jóvenes, estos jóvenes salieron peor que sus padres. Y si sus padres ni siquiera me servía la fuerza que ellos tenían, ¿cómo me servirán estos que ni siquiera tienen las fuerzas de sus padres? Y ellos son los que se habían levantado contra Job. No sé si me está comprendiendo. Hermano, es que usted a veces vive momentos en que usted solo se calla porque usted no puede hacer entender a un idiota, por ejemplo. Usted se calla, pero usted dice, si este supiera. Como la gran equivocación que tuvo Simón el leproso. Cuando pensó, ni siquiera, oiga, solo lo pensó y dijo, si este fuera profeta al Señor. Imagínense, él era Dios y el Simón estaba diciendo, si este fuera profeta, supiera la clase de mujer que es esta. ¿Y qué le quiero decir con eso? Lo que el Señor le tuvo que decir a Simón, pues esta, como tú dices, mira lo que ha hecho conmigo, y tú, usted sabe todo lo demás. Entonces, hermano, qué tremendo. Usted dice, de veras hay que meterse un no sé qué en la boca, hermano. No solo cosérsela para no hablar. Eran tan débiles que no había esperanza de que llegaran a la ancianidad. Imagínense qué tremendo. Los padres de ellos habían llegado a la ancianidad, pero ellos eran tan débiles que no iban a llegar a la ancianidad. ¿Y de qué me serviría ni aún la fuerza de sus manos? No tienen fuerza alguna. Amén. Fíjese que los que le escupían se apartaban de él, se burlaban. Y quiero que vea conmigo lo que dice el capítulo 5 y versículo 26. Tal vez al leerlo me acuerdo de que 5:26. Sí, ya me acordé. Él tenía la promesa y las fuerzas para llegar a la vejez. Qué tremendo. Todo lo que están hablando de mí y yo voy a llegar a viejo. Y ustedes que se están haciendo pedazos mi vida, ustedes ni siquiera van a llegar a la ancianidad. Porque óigame, de los jóvenes que no hablan tan mal, ¿cuántos llegarán a nuestra edad? Si usted sabe el alto índice de muerte de los jóvenes. Y aquellos que nos dicen que somos, no sé, somos inútiles, somos débiles, que le dicen, uno no, aparte usted no va a poder, yo lo voy a hacer.
Porque pero no es porque sean atentos. Nos están diciendo que somos inútiles. Y si ellos supieran que ni siquiera van a llegar a nuestra edad. Y mire lo que dice Job de él. Le dijeron a Job, mire, vendrás en la vejez a la sepultura. ¿Cómo llegarás a la vejez? ¿Cómo llegarás a la sepultura? Como la gavilla de trigo que se recoge, ¿a qué? Ellos ni siquiera iban a llegar a su tiempo. ¿Por qué? Porque mire cómo eran. Mire el trabajo de sus padres. No lo he hecho adrede, hermano, de veras. Hoy no sé por qué no sonó. En la mañana le puse PM a la AM. Y hoy lo hice al revés. Le puse AM a PM, entonces, pero ya terminé. Esto está rico, hermano. Lo digo por mí. Y le digo gracias, Señor, de sentir amor y respeto por los viejos. Viejos y niños, los amo. Ustedes jóvenes me caen mal. Ustedes que pasan de los 40 a los 60 me caen mal. Los niños y los jóvenes hay que tener estima de ellos. Los viejos por la sabiduría que tienen y el respeto que se merecen según 19 de Levíticos. Y por lo que nuestros padres nos enseñaron. Y los niños que son el futuro. Mire cuántos niños hemos tenido, ellos son profesionales. Solo déjeme terminar un momentito más. Aunque tuvieran fuerzas de manos, ya no podrían serme de servicio, pues que todo cuanto necesito en mi presente condición es la simpatía. Si vamos a hablar que había en algunos de ellos fuerza, dice Job, aunque tuvieran fuerza, esa fuerza no me serviría. ¿Por qué? Porque lo que yo espero y necesito de ellos es simpatía, o sea, es respeto. Es que, óigame, un subalterno que falta el respeto, hay que quitarlo. Porque si le faltó el respeto, se le va a volver a faltar. Y fíjese que, ¿por qué no servían? Es tremendo lo que vamos a leer. Tal vez solo lo voy a leer porque no se lo puede explicar. Pues solo se habían dedicado a la vagancia. Porque eran viles, porque eran malcriados, porque eran irrespetuosos, porque eran irreverentes, porque eran burlones, porque eran vagos. Fíjese que en el capítulo 30, yo lo perdí un momentito, versículo número 3. En el 2 vimos por qué no los ocupa, aunque tengan un poco de fuerza, pero no tenían fuerza. ¿Por qué no tenían fuerza? El 3, por causa de la pobreza y del hambre andaban solos. Mire qué tremendo, qué lástima, hermano. Créame, yo quisiera, estaban solos, vagos, estaban solos. Quizás lo voy a leer y después explico un poquito algo. Dice, por causa de la pobreza y del hambre andaban solos, pero la pobreza y el hambre no era por gusto, es porque eran vagos. ¿Comprende? Por eso estaban así. Pero aparte de eso, mire cómo ellos sobrevivían. Dice así el versículo número 3, la parte A, huían a la soledad. Mire qué tremendo, huían a la soledad, al lugar tenebroso, asolado y desierto. Oiga, ¿a dónde andan los vagos? ¿A dónde andan los hijos mal educados? O sea, los que los padres no hacemos esa labor que debemos de hacer. ¿A dónde? Por eso decía yo, qué importante no es solamente el origen, sino el destino que les espera. Por eso, papá, mamá, no detenga la corrección, no detenga la amonestación, no detenga la corrección, exija, enseñe. Porque mira a dónde lo está llevando, hermano. Mire, pobreza, hambre
huyen a la soledad, no quieren estar con el pueblo de Dios, no les agrada estar con el pueblo de Dios, huyen a la soledad. ¿Y qué encuentran? Encuentran un lugar tenebroso, oscuro, maldad. Y no solo eso, asolado y desierto, estéril, nada productivo. ¿Y de qué se alimentan? Mira el versículo número 4. Recogían malvas entre los arbustos. Mire, se alimentan de lo que encuentren, de una planta que se da solo en los desiertos. Y raíces de enebro para calentarse. Y los pobres se alimentaban de raíces de enebro porque no había otra cosa. Y la raíz de enebro la ocupaban estos para calentarse si encontraban malvas, que la ocupaban como ensalada, comida de pobres. Pero cuando no había ni siquiera malvas, tenían que comer raíces de enebro. Y la raíz de enebro se caracteriza por ser amarga. ¿Y qué habla cuando usted lo haga espiritualmente, figurativamente, cuando come algo y le amarga desde el paladar hasta adentro? ¿Cómo viven nuestros jóvenes vagos? Encerrados, durmiendo, solo se despiertan para comer. Se van a vagar porque no quieren estar donde usted le está tratando de decirle: hace algo, estudia, lava los trastes. Se van allá a los lugares solos, donde hay tinieblas. Mire, quiero llegar hasta aquí por el tiempo. Que el Señor me ponga sobre esto que falta. Porque fíjese que esa palabra, estaban solos, es bien importante. Estaban solos. No solamente falta de compañía, no solamente en lo que es miseria, sino que la palabra aquí literalmente es duros como la roca, carentes de toda sensibilidad, duros, amargados, enebro. O bajo la sombra de qué estaba el rey Saúl sentado. ¿Sobre qué estaba? ¿Bajo la sombra de qué? De un enebro. Un rey amargado. Un rey poseído. Un rey con ansias de matar. Un rey con celos. Un rey con envidia. Un rey que únicamente le interesaba estar bien él. ¿Y cómo están nuestros jóvenes si nos hemos descuidado de ellos? Y nosotros ahí insensatamente lo hablo. Y nosotros, hijo, congregate, hijo, deberías de ir a la iglesia, hijo, deberías de tener amigos de la iglesia, con hermanos, deberías de ir al culto de jóvenes. Ay, y ellos endurecidos y amargados. A mí me aburre esa reunión. Además que no hay ni jóvenes bonitos ahí, ni cipotas que uno se pueda casar. Así contestan. Ay, papá, estoy aburrido. No, mire, si voy el domingo. Y uno los ve y son amargados, solos. Pero usted los ve felices en los lugares tenebrosos. Y no importa que les caigan orines encima. El problema, papá, mamá, y el problema, joven, si estás oyendo esto, no es el ahora. Sino mañana. Porque del quien te burlas hoy, que estoy hablando de Job, de quien te burlas hoy, ya vas a ver cómo va a estar mañana. ¿Y tú? Vamos a orar. Padre bueno, sí, Señor, qué difícil es ser joven. Es una edad difícil, porque dependemos de nuestros padres. Si nuestros padres son malos, nosotros seremos peores que ellos.
huían a la soledad, a un lugar tenebroso, asolado y desierto. Hermano, el huir a la soledad no es voluntario en ellos, sino que son llevados o viene a ellos, como lo dice el proverbio. En el capítulo número 6 y versículo número 11. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Nosotros no pensamos en que esto le vendrá a nuestros hijos, porque nosotros somos malos padres. Y nosotros a puras penas, en la gran mayoría de los que somos padres, a puras penas hemos logrado tener un trabajo para darles alimento, techo y estudio. A puras penas, y ellos no se han esforzado como nosotros nos hemos esforzado, ni tienen padres como nosotros tuvimos. Entonces, ¿cómo les irá a ellos? El que ellos busquen esto no es voluntario, son llevados. Y si no son llevados, viene a ellos este lugar de soledad, tenebroso, asolado y desierto. Es doloroso ver entonces a los hijos recoger hierbas, como lo dice la Escritura, malvas y raíces de enebro. Es un cuadro triste y doloroso. Señor, aquellos que entendemos esto, o que lo hemos entendido desde hace mucho tiempo, ayúdanos a permanecer en esto, Señor, a no rendirnos, a estorbar a nuestros hijos. Y nosotros, los que somos jóvenes, joven, corre y escapa por tu vida, sé mejor que tus padres, honra al Señor, sé mejor que tus padres. No recojas tú malvas, ni te calientes con raíces de enebro. No seas llevado a la soledad. Señor, gracias en esta noche por permitirme compartir tu palabra, Señor, por darme fuerzas para este día y valor para poder hablar esto tan fuerte, Señor, y tan delicado. Y he confiado, Señor, que los que tienen oídos oirán. Gracias. Gracias, Señor.